Hoy, clase de ética periodística. Les vamos a mostrar dos portadas de un mismo periódico, El País. Esta es la de hoy y esta otra es de hace un año y medio, de mayo del 2018. Con ellas les voy a proponer un entretenimiento. Vamos a jugar a ese juego de las 7 diferencias, ¿les parece? La de mayo del 2018. Resulta que el PP había sido condenado a pagar una multa de 245.000 euros por ser partícipe a título lucrativo de los manejos que algunos personajes del PP local de Majadahonda y Pozuelo habían hecho en el llamado caso Gürtel. Fíjense en la portada. Condenado el PP, en duda la credibilidad de Rajoy. La verdad, una contundencia máxima contra la corrupción, aunque fuera local, en este caso, que afectaba al mismísimo presidente del Gobierno. Vamos con la portada de hoy. Resulta que el Partido Socialista ha sido condenado por el mayor caso de corrupción de toda la historia de la democracia. Y nos encontramos con un titular que dice: el fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz. Es decir, no del PSOE, sino del PSOE andaluz, ya tratando de hacer una cosa de lo más local posible. Y además, antigua cúpula, obviando absolutamente que entre los condenados nos encontramos a alguien que ha sido vicepresidente del Gobierno, a personas que han sido ministros, a personas que han sido presidentes de la Junta de Andalucía y que incluso dos de los principales encausados y condenados, han sido presidentes de todo el partido, del Partido Socialista Obrero Español. Nos da la impresión de que toda esa contundencia contra la corrupción que encontrábamos en un caso no lo encontramos en el otro. Llama la atención ese doble rasero acerca de la contundencia frente a la corrupción que hace el grupo Prisa, siguiendo esas indicaciones que ha lanzado la calle Ferraz. Absolutamente todos los que hablan acerca de este asunto dicen lo mismo, que es el PSOE de Andalucía, una cosa local, y que fueron los antiguos miembros que ya no están, como tratando de mirar hacia otro lado. El que no ha dicho ni mu ha sido el presidente del Gobierno, está desaparecido. Bueno, esta mañana ha participado en un acto, un congreso de empresa familiar europea, y no ha dicho absolutamente nada respecto a este asunto. Y cuando la salida le esperaban los periodistas e intentaban cazarle, ¿el que ha hecho? Apretar el paso, decir buenos días, mirar para otro lado y quitarse de en medio. Aquí solamente ha hablado José Luis Ábalos, al que le tocó ayer vender justamente esto, que era solamente el PP de Andalucía y que fue una cosa antigua. Ante estas circunstancias, todos están girando la vista hacia Susana Díaz. Resulta que ella, la protegida de Griñán, fue la que en su día retiró la acusación particular cuando ella era presidenta de la Junta de Andalucía, con lo cual, siendo el máximo damnificado de esos 680 millones de euros que se robaron, ahora la Junta de Andalucía tiene serios problemas para hacer que los condenados devuelvan ese dinero. Por eso, al no estar la Junta presentada como parte en este sumario, los jueces, al dictar de sentencia, no han condenado a los condenados a que devuelvan el dinero. Realmente es un tema bastante complicado. Es el asunto del que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los Intocables, esta noche nos acompañan Alex Navajas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Javier Galue, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yolanda Estrada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. También gracias por acompañarnos. Y Fran Trejo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y como siempre, antes de empezar, ya saben, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿debería Pablo Iglesias, romper su acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez tras conocerse esta sentencia de corrupción que afecta a altos dirigentes del Partido Socialista? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y la verdad es que, ante un caso como este, toda la prensa coincide al destacar que se trata del mayor caso de corrupción
que hemos vivido en toda nuestra democracia. Vamos a echar un vistazo al diario El Mundo. Así titula en su portada, destaca en grandes caracteres la cantidad desviada en el caso ERE entre el 2000 y el 2009 para alimentar esa red clientelar del PSOE, 679 millones de euros. Y eso, debemos decirles, es solo una parte, puesto que faltan varias piezas por juzgar, además del caso de los cursos de formación. En su portada, el diario ABC, ahí lo tienen, hace un resumen de las principales condenas de cárcel y de inhabilitación de destacados dirigentes socialistas y titula «El PSOE protagoniza la mayor trama de corrupción de los últimos 40 años». La Razón titula «El PSOE condena récord por corrupción» y lleva a portada, ahí los ven, a Chaves y a Griñán. Ambos han sido presidentes del PSOE, ambos han sido presidentes de la Junta de Andalucía y ambos han sido condenados. Todas las portadas, como decimos, coinciden, salvo la del País, que parece que sea de otro planeta. Defiende el argumentario que está utilizando Ferraz para evitar que el escándalo salpique al gobierno de Sánchez. El periódico del Grupo Prisa trata de desviar la culpa solo hacia la antigua cúpula del PSOE andaluz, como si fuera algo ya pasado y estrictamente local, obviando que los condenados han sido no solo presidentes de Andalucía, sino un vicepresidente del gobierno, ministros y presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Claramente, un doble rasero, si comparamos la portada de hoy con la que publicó a 5 columnas el pasado 25 de mayo de 2018. En su titular, condenado el PP, en duda la credibilidad de Rajoy. El País sí dejaba claro que esa sentencia podía salpicar al máximo responsable de la formación. Era cuando se condenó al PP como partícipe a título lucrativo por la actividad de sus agrupaciones locales en Pozuelo y Majadahonda a una multa de 245.000 euros. En este caso, con una condena mucho más grave que afecta al PSOE y a personajes de mucho peso en el partido, el periódico lo ha tratado de muy diferente manera. No hay que olvidar que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno mediante una moción de censura que justificó en la sentencia de la trama Gürtel, argumentando que Mariano Rajoy debía asumir su responsabilidad en el PP. Ahora Pedro Sánchez debería hacer lo mismo, asumir su responsabilidad por la mayor condena por corrupción de la historia y que ha recaído sobre el Partido Socialista. Sin embargo, no da la cara. Hoy ha comparecido en público en el Congreso de Empresas Familiares Europeas, pero no ha dicho ni mu. Y cuando los periodistas le esperaban a la salida para recabar una valoración, ha apretado el paso y se ha limitado a decir «Buenos días, Mian, este era el momento». Presidente, ¿cree que la sentencia va a afectar asumir que cada tipo de responsabilidad? Por tanto, en estos momentos la única valoración que tenemos es la de su lugarteniente, José Luis Ábalos, al que ayer mandó a dar la cara para decir eso, estrictamente, que esto no afecta a la cúpula del Partido Socialista, que es algo local y ya pasado. El Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca, ni tan siquiera investigado en el caso de los ERE. Es decir, no es por tanto un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. No se atribuye enriquecimiento ilícito a las personas afectadas, al contrario de lo que sí pasó con el Partido Popular. Como ven, Pedro Sánchez no da la cara, sigue escapándose, sigue negándose a contestar y la verdad es que todos recordamos cuando él recriminaba a Mariano Rajoy por su silencio ante los casos de corrupción que afectaban al PP. Era 2016 y aseguraba que el que calla otorga. Porque en España hay que empezar a reivindicar la ejemplaridad en la acción política, en el ejercicio de la vida pública. Y la ejemplaridad no es solamente cumplir con la ley. Faltaría más que se incumpliera con la ley. Lo que hay que reivindicar y exigir a los políticos y políticas en nuestro país, sea un concejal, un alcalde o un presidente del gobierno, es ser ejemplares, es ir 2 pasos por delante de la legalidad. Y es asumir responsabilidades políticas cuando hay casos de corrupción que afectan, en este caso, al Partido Popular. Por eso, a mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy. Me preocupa el silencio de Mariano Rajoy ante los problemas y los casos de corrupción de Barberá, de Camps, de Matas, de Granados, de Bárcenas. Porque, ¿sabéis? Como en política y en la vida, quien calla, otorga. Por eso me preocupan los silencios de Mariano Rajoy. Ahora el que calla es Pedro Sánchez y a nadie convencen las explicaciones de José Luis Ábalos. Desde el PP, Rafael Hernando pide a Sánchez que dé la cara porque el silencio le hace cómplice. Y desde Vox, Santiago Abascal dice que las explicaciones de Ábalos diciendo que la sentencia no afecta al PSOE es un insulto a todos los españoles. En Andalucía Podemos está pidiendo o diciendo que devuelvan el dinero, mientras que aquí el señor Iglesias se calla. Y por lo tanto lo que hay que hacer es definir
bien qué es lo que se quiere hacer y cómo cuando uno está contra la corrupción de todo el mundo, sea de derechas o de izquierdas. No se trata solo de comportamientos individuales o de si uno se ha llevado dinero a su cuenta corriente. Se trata sencillamente de cómo a veces la corrupción es utilizada para mantenerse en el poder. Señor Ábalos diciendo que lo que había ocurrido no afectaba ni tenía nada que ver con el Partido Socialista era un auténtico insulto a todos los españoles. La verdad es que Pedro Sánchez siempre había hecho de la corrupción su bandera, de la corrupción de otros, claro, y siempre había defendido la inocencia de Chávez y de Griñán. Este es el vídeo recordatorio que está corriendo por las redes. Y tú más. La corrupción, corrupción, corrupción. Veneno para la democracia. Corrupción, corrupción. Y yo más. Corrupción. Yo más contundente. Corrupción. Yo más implacable. Corrupción. Y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro. Creo en la inocencia de Manuel Chávez y de Pepe del PP. No es malversación, o sea. defiendo su honestidad y su honorabilidad. Creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Pues entonces, por pero. de 660 millones de euros. Conocemos ya la condena para los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Qué les parece? Estamos nuevamente ese doble rasero cuando la corrupción afecta al Partido Popular, es una cosa de la que hablamos diariamente durante 3 años, pero que si afecta al Partido Socialista pasamos de puntillas sobre ello. Yolanda, ¿qué opinión te merece? Pues la verdad es que la opinión que le puede suponer a todos los españoles, ¿no?, que hemos escuchado al señor Ábalos minimizar el gran caso de corrupción, el mayor caso de corrupción de la democracia. Yo creo que este tema debe tocarse de una manera muy seria. Es que estamos hablando de 680 millones de euros de personas que están en una situación... En este sumario, en esta pieza, este sumario, hay más, ¿eh? Hay muchos más, hay más. De ese dependen 150 que se están investigando. Hay 150 más, está todo el tema de los cursos de formación. Según algunos cálculos, podría alcanzar los 3.200 millones de euros. Ese es el cálculo que se hace a nivel judicial. Pero yo pregunto, ¿hay algo más ruin y más corrupto que usar el dinero de aquellos que más lo necesitan para dárselo a sus amigos, a empresas amigas, a sindicalistas, según parecen en otras piezas? ¿Hay algo más reprochable que el silencio de Pedro Sánchez ante esta situación de alarma social por la corrupción? Peor sería evidente? gastárselo en cocaína y en prostitutas. Ah, no, Bueno, que también. Eso que también, es verdad. También, y también habría que preguntarse que si hay algo más hipócrita que esta doble vara de medir de la izquierda cuando los casos de corrupción puedan afectar a un partido político o a los suyos, porque no olvidemos que el Partido Socialista durante 40 años ha gobernado Andalucía. Por lo tanto, el Partido Socialista es sinónimo de corrupción. Y hoy no estamos mintiendo, no estamos hablando sobre imputados, estamos hablando de 2 expresidentes que que ayer fueron condenados. Y eso pues es lamentable y vamos a estar unos añitos viendo pues una pasarela de realidades que Sánchez negaba, que protegía a Chávez, a Griñán y a todos los condenados, y yo creo que vamos a ver muchas más cosas, no de esa red clientelar, sino de ese gobierno a la sombra financiado con el dinero de los andaluces. Y es un tema triste para la democracia, es una sentencia triste. Galve, ¿cómo lo ves? Como lo veo, a mí es que la hemeroteca del presidente Sánchez es demoledora, ¿eh? Y de Pablo Iglesias, de los dos, es hiper demoledora. Es que vamos a ver, yo creo que siempre se va desmintiendo él, es cuestión de tiempo, ¿no? Si yo fuese su asesor, yo le diría ahora hazte el muerto un ratito, y es lo que está haciendo, hacerse el muerto, a esperar que ocurra algo gordo que entonces haga olvidar lo anterior. Eso pues está como claro. no vuelva a trasladar a Franco, que le saque el Por ejemplo, ahora. Pero No es se que es me así. ocurre. Una de las premisas de un consultor político es si no hay problemas, créalos para después solucionarlos. ¿Me explico? O sea, tú no pasa nada ahora, pues hay que hacer algo que haga mucho ruido para entonces tapar todo esto y que por lo menos parezca menos. Fíjate que hoy en las redes, esta mañana hice yo una encuesta, porque yo trabajo mucho con la parte psicológica de la gente, para las campañas y eso, y en la encuesta yo preguntaba quién era la persona más corrupta de España. ¿Y qué resultado te daba? Ganó el 68% Bárcenas. 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 O sea, todo el mundo tiene la percepción de que el corrupto no es cuánto robo,
sino qué mal me cae la persona. O sea, los comentarios, porque también O sea, yo dejo un espacio para comentarios. Ni siquiera ganaba Puyol. No, Bárcenas, no, es que a nivel nacional suena mucho más, sí. A ver, si nos ponemos a sacar cuenta, no te quiero ni contar, pero fíjate lo que es la percepción, y yo le decía a Yolanda antes de entrar al programa que el Partido Popular, que ha sido la derecha hasta hace muy poco, comunica muy mal, y entonces todo lo poquito bueno que se hace de un lado o lo del otro, si tú creas la percepción de que has hecho mucho, pues tú ganas. O sea, hacer las cosas no importa, lo que importa es que la gente se entere que las has hecho. Eso en política es así. Entonces la percepción que se ha trabajado es el PP corrupto, los demás somos los que echamos a los corruptos. Llegó la ultraderecha, nosotros vamos a barrer la ultraderecha. Y esa es la percepción y eso es lo que le da votos. Por eso ganó Sánchez hace 2 años o 3 que regresó, porque lo habían echado, no sé si te enteraste. Que... Sí, pero bueno, no sé si le da votos, pero estas sentencias se la han reservado hasta que hayan pasado las elecciones. Claro. Llega a salir antes de las elecciones y no sé si le hubiera costado muchos votos a Sánchez. No sé, porque también lo de la tesis, ¿qué pasó con la tesis? ¿Y qué pasó con...? Yo no sé si... ¿Esa impunidad a qué se debe? Claro, porque todo es por un bien mayor, igual el independentismo. O sea, al final tú cedes en muchos de tus principios porque hay un bien mayor que para un independentista es la independencia. Te rompen tu calle, no pasa nada porque es para la independencia. A tu hijo no le dejan entrar al colegio y le cierran su colegio y no le dan clases, no pasa nada porque es para la independencia, es para echar a los españoles. Quiero decir, ellos, eso se llama disonancia cognitiva y lo que crean es, eso está estudiado, o sea, vamos a ver, se aplica desde hace muchos años. Y la idea es precisamente crear la percepción de que tú te separas de muchos de tus principios, incluso se ha permitido que le caigan a palos a una persona, no, es que es facha. Bueno, se lo merecía. Y que los maten y digan que los matan por llevar a unos tirantes, ¿no? Sí, bueno, eso por ya ejemplo, es otro tema. Digo, con la no bandera es, de España, ¿no? No creo que mucha gente esté es de sinónimo acuerdo. de facha. Sí, pero es eso, quiero decir, en realidad tú rompes con tus principios porque siempre hay un principio mayor que justifica todo lo anterior. Entonces, sí le puedes dar patadas a unas chicas que tenían una bandera de España apoyando a la selección y no pasa nada porque se lo merece. ¿Quién le manda a estar ahí? El principio superior es esa pretendida superioridad moral de la izquierda. Es evitar que entre la ultraderecha, es evitar que la derecha abra las puertas a la desigualdad social. O sea, creas tú unos monstruos que va a haber ante un monstruo, vale lo que sea. Disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Bueno, ¿cómo ves la disonancia? Pues disonante, ¿no? Yo creo que aquí habéis tocado, entre Yolanda y Javier, 2 temas que son bastante importantes, ¿no? Hay uno muy importante para mí y es decir, yo siempre he dicho que Sánchez cuando forma su gobierno se parapeta por detrás de los jueces, porque una parte muy importante de su gabinete ha estado en cargos en el Consejo General del Poder Judicial, han sido jueces o magistrados. Y claro, yo creo que lo que nos viene a demostrar el conocimiento de la sentencia de ayer y la condena por segunda vez, recordemos que en el año 95 el Partido Socialista Obrero Español fue el primer partido en España condenado por corrupción, hay que decirlo, lo que nos viene a demostrar es que tenemos un grave problema en la justicia española. Es decir, tenemos un grave problema en la justicia española y la justicia española está controlada desde un determinado partido político, porque lo que no es lógico ni normal que en el año 18, cuando en abril estaba ya la sentencia sobre el caso Gürtel, se manipulase y se entrase 2 morcillas que dieran luz a la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del gobierno y que hoy hayamos, mejor dicho, y que ayer hayamos conocido la sentencia de los ERES que llevamos esperándolas años y años y que estaba redactada a principio de octubre y se ha retrasado hasta después de las elecciones. Es decir, yo creo que los partidos políticos o el Consejo General del Poder Judicial debe de hacer una reflexión muy profunda sobre este tema que estoy diciendo, porque al final lo que nos lleva a pensar es en la desconfianza hacia la justicia. Pues no se entiende, porque da la sensación de que es la justicia la que ha quitado, la justicia obedeciendo a alguien por detrás, a algún poder fáctico, la que ha quitado a un presidente y ha puesto a otro. Y luego, en respuesta a este amigo mío que siempre que habla parece que viene de fiestas, señor Ábalos. Hombre, que vengas y digas que se ha condenado al PSOE andaluz cuando Chávez, si yo no recuerdo mal, fue presidente del Partido Socialista, el señor Griñán también fue presidente del Partido Socialista, ambos han estado en trabajo
y alguno vicepresidente del gobierno, eso no se lo va a creer no se lo cree ni usted, y mucho menos venga a decir que no se condena al Partido Socialista. Claro que se condena, y claro que el Partido Socialista ha sacado beneficio de esta corrupción, pero mucho. Ha sacado todos y aquellos escaños que le han dado el poder para gobernar durante un montón de años en Andalucía, durante 37 años en Andalucía y durante 6 o 7 legislaturas en España, hundiendo la economía de España, hundiendo a los andaluces y demás. Alex. Yo me quedo con la frase de por sus hechos les conoceréis. Porque efectivamente, como se ha dicho por aquí, si hiciéramos caso sencillamente a las palabras de Sánchez, bueno, pues a mí me parece muy bien que él se erigiera como paladín contra la corrupción, ¿no? Y dijera eso que hemos visto en la pantalla encendido, ¡basta ya! O ¡ya está bien! ¿No? Pues indignado. Claro, al final este hombre lo que demuestra es que realmente la corrupción no le da absolutamente igual. Lo que le preocupa es la corrupción como arma política para desgastar al adversario. Y eso demuestra la falsedad, en este caso, de esta persona. Y fíjate, yo sí compro el argumento de que Rajoy tenía más responsabilidad que Pedro Sánchez. Yo ese argumento sí lo compro, porque objetivamente es así. Rajoy era el secretario general del Partido Popular, y Pedro Sánchez era concejal del Ayuntamiento de Madrid cuando ocurría todo lo de Andalucía. Entonces yo sí compro ese argumento del Partido Socialista. Y por eso creo que como Pedro Sánchez lo tenía más fácil, él se habría notado un tanto si ayer, en vez de soltar a Ábalos a hablar sencillamente del PP, hubiera salido Pedro Sánchez y hubiera dicho, esto es lamentable, la corrupción no puede estar en ningún partido, y que nos hubiera soltado un speech estupendo condenando la corrupción. Pero claro, es que han pasado ya más de 24 horas y no ha dicho absolutamente nada, con lo cual evidentemente sus silencios le delatan las palabras que tenía antes. Y vuelvo a decir, lo tenía más fácil que Rajoy, lo tiene más fácil que Rajoy para defenderse a él. No sé, es como, en ese caso, por ejemplo, Pablo Casado, cuando a él le achacan los casos de la Gürtel, bueno, pues es que Pablo Casado, cuando estaba todo el tema de la Gürtel, él no estaba dirigiendo el Partido Popular, o sea, lo tiene más fácil evidentemente que Rajoy. Entonces, creo que actúa con una enorme torpeza y que le va a pasar factura. Y en segundo lugar, lo que tú decías también, Fran, el tema, que yo lo estaba pensando mucho, lo lamentable que me parece que es que esta sentencia, que estaba ya redactada desde principios de octubre, para que no interfiera en las elecciones, se ha pospuesto un mes y medio. Es decir, está todo perfectamente pedido, todos los tiempos, la sentencia del proceso, el tema de la profanación de la tumba de Franco, pero dejamos para después lo del tema de los ERE para que no nos afecte. Realmente estamos ante un tema de ingeniería y de estrategia política que a mí me preocupa. Ahí hay una connivencia del poder judicial, porque de lo contrario no harían caso, porque claro, si aquí se cita a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuente 4 días antes de las elecciones y sin embargo se obvian el tema de la sentencia de la Gürtel, ¿no? Fijaos, 25 escaños obtuvo el Partido Socialista hace un par de semanas en Andalucía. Con esta sentencia Pedro Sánchez estaría ahora por debajo de los 100 escaños. Y no tendríamos el problema que se nos viene en España. Es decir, a mí Pedro Sánchez no puede venir yo no te compro lo que tú dices de Pedro Sánchez, porque no puede venir a dar lecciones de moral, porque con él de presidente de secretario general en el Partido Socialista y con él de presidente en el gobierno, parte de ese dinero que no reclamó Susana Díaz estos años atrás, lo han destinado a la compra de votos. Lo han destinado a la compra de votos. Han asistido a las elecciones totalmente dopados. Con lo cual, si esta sentencia se hubiera conocido cuando debimos conocerla, en estos momentos estaríamos hablando de otra realidad en España. Una realidad diferente, tal y como la ha descrito Alfonso Guerra en unas declaraciones hoy. A mí me gustaría contestar a Alex, porque creo que la gran diferencia que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista es la responsabilidad. Mientras el Partido Popular ha asumido responsabilidades, ha pedido perdón, dio la cara y ha reconocido que ha habido casos de corrupción, claro que sí. El Partido Socialista no ha reconocido en estas horas, desde que se ha conocido la sentencia de los ERES, nada. E incluso tenemos a un señor, José Bono, deseando que en el Tribunal Supremo, o en el Tribunal Supremo,
se han declarado inocentes. Esa es la gran diferencia. Sí, sí. La diferencia es que Mariano Rajoy dio la cara, asumió la responsabilidad y pidió perdón. Pedro Sánchez no ha estado, no dice nada. Ábalos minimiza el gran escándalo de esta democracia en cuanto a la corrupción. Y tenemos a un señor, José Bono, que dice que ojalá sean declarados inocentes. No, mire usted, la corrupción hay que perseguirla y hay que condenarla. Claro, pero por eso, Yolanda, vamos a ver, yo lo que he dicho es que compro el argumento de que Mariano Rajoy tiene más responsabilidad en los Gürtel que Pedro Sánchez en el caso concreto de los ERE. No. Yo ese argumento sí lo compro. Pero luego, en segundo lugar, a ver, es que yo cada vez soy menos, cada vez creo menos en los partidos, en los colectivos. Es que me toca las narices los partidos. Es que el Partido Popular ha condenado. Vamos a ver, del Partido Popular hay gente extraordinaria, gente abnegada, ladrones, arribistas, aprovechados, como en la corruptos. sociedad. Como en la sociedad. Entonces, yo no me creo, o sea, es que a mí me cansa hablar, y creo que lo hacen tanto de un lado como de otro, ¿no? Ahora mientras venía para acá también venía escuchando a una, creo que era una concejal socialista en Onda Cero, no sé, creo que era de Salou, es que he cogido la entrevista al final. Entonces, ella hablaba y decía, pero eso ya es el pasado, porque ahora hay una nueva forma de hacer política. Y los políticos actuales, claro, es una especie de adanismo, decir, primero que hay una soberbia tremenda, decir, los anteriores eran malos, pero ahora ya nosotros, hemos llegado nosotros criaturas, a limpiar. Criaturas redimidas y criaturas liberadas del mal. Venga, vamos a ver, lamentablemente la corrupción ha existido, existe y existirá. Y va a existir en el Partido Popular, en Vox, en Podemos, porque somos seres humanos, y los seres humanos pues nos equivocamos y cometemos errores, y creo que lo que hay que hacer es, cuando comete uno un error, sea de quien sea, reconocerlo. Me parece que es la postura más sensata y más lógica. Por eso yo no me creo que el Partido Popular es bueno, el otro es malo, el otro es regular, o el socialista es bueno y el otro es medio. Que no es un tema de partidos, que aquí, dentro de los partidos, hay ladrones, y dentro de los partidos hay gente maravillosa. Y me parece que lo que tienen que hacer los políticos es encontrar el enemigo. El enemigo no es el del partido contrario, el enemigo es el que roba, es el que miente, es el que difama, ese es el enemigo. Tenga mis colores o no los tenga. Sí, pero resulta que en este caso Pedro Sánchez es quien se postula a ser el presidente de todos los españoles. Claro. Un señor que está miente, callado. que calla, que Claro, es cómplice de estos condenados, sí. Es cómplice con su silencio. Claro. Y ahora vamos a encontrarnos a un señor Iglesias que le apoyó en una Hombre, moción claro. de censura para arrebatar Claro. el gobierno al Partido Popular, y ahora le va a apoyar. Y por eso el silencio de Pedro Sánchez le hace más culpable. Mucho porque más, efectivamente, como sin hemos duda. visto en estas imágenes, del ya está bien, no sé qué, indignado y no sé cuántos, y vamos a devolver la decencia y la dignidad y la limpieza y todo esto, claro, amigo, ahora se te vuelve en contra, porque tus palabras, o más bien tus hechos, dejan en evidencia tus palabras. Tus palabras deberían aplicarse a todo el mundo. Es decir, si estás en contra de la corrupción, estás en contra de la corrupción, sin apellidos. No estás en contra de la corrupción del PP o de Izquierda Unida o del PSOE, estás en contra de la corrupción. En el momento que ya le empiezas a poner apellidos, mal asunto. Pero fíjate lo que yo te decía, Yolanda, bueno, y a todos, de la comunicación del Partido Popular. Pablo Casado debería estar desde el minuto 1 que ha salido esa sentencia, bombardeando todos los medios de comunicación, haciendo un ataque brutal, porque yo no diría su obligación, pero es la oportunidad que le da la vida. Es su obligación como jefe de la oposición pero o del es principal la partido oportunidad que le da la vida de decir, oye, aquí llegó mi oportunidad de desmascarar a mi oponente y no está. Sí, lo que pasa Sí, que está de Pablo viaje y Casado todo, sí, y el lo que- Partido Popular lo que siempre estamos esperando es la respuesta de la justicia. Ahora ha habido una sentencia, se ha respondido, no hay un desgaste como utiliza la izquierda, porque lo que utiliza la izquierda contra el Partido Popular y otros partidos es el desgaste constante de personas, ya sean imputadas, investigadas o condenadas, finalmente da igual. Es todo contra el Partido Popular, cuestionar, hablar de corrupción en torno al Partido Popular. Nosotros desde el Partido Popular y Pablo Casado esperan a las sentencias judiciales, y puede ser un problema de comunicación. A lo mejor es que somos respetuosos también con los españoles, que los españoles estamos hartos de temas de Yo no estoy de corrupción. acuerdo. No estamos cansados Mira, de yo te temas voy a de decir- corrupción. yo te voy a decir una Que cosa. saco. Pero- Yo te voy a Fíjate, si yo fuese, perdón, el consulta, y por cierto, una consulta gratis, ya que estamos aquí, yo le diría a Pablo Casado que es la oportunidad de oro, no solamente para salir desde que salió
la sentencia, sino de decir, señor Sánchez, España se merece un presidente honorable, era, o honesto, y usted no lo es. Esa fue la frase demoledora que le dijo Pedro Sánchez en un me llamó indecente. En un debate a Mariano Rajoy. España necesita un presidente decente. Y usted Si no le lo llega es. a decir esa frase ahora a la inversa, eso en el cerebro de mucha gente va a ser... Y va a decir, hombre, es que... Porque hasta que tú no le enseñas a la gente una foto o un hecho que le llame la atención a lo que tiene guardado en el cerebro, eso pasa por... Pero fíjate, yo estoy con lo que creo que era Ortega y Gasset, el que decía que es imposible convencer al que no se quiere dejar convencer. Entonces, yo hoy precisamente estaba debatiendo por Twitter con uno de Podemos, que finalmente me ha bloqueado, en nombre de la pluralidad, del respeto, de la diversidad de opiniones. Algo le habrás hecho. Bueno, yo simplemente argumentar, en fin, nada igual. Pero bueno, el caso es que me ha terminado bloqueando, ¿no? Es imposible convencer a quien no se quiere dejar convencer. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que está viendo esto. Tú has dicho antes, por ejemplo, Fran, que si hubiera ocurrido antes de las elecciones, Pedro Sánchez habría bajado los 100 diputados. Yo lamentablemente no me lo creo. O sea, no creo que hubiera perdido los 25 diputados en Andalucía, habría perdido 1, 2, 3. No creo que hubiera perdido... El recuento lo hubiera... Mira durante años, Fran, la corrupción que comía por las patas a la Junta de Andalucía y durante 40 años no había alteraciones. Estaban amamantando ahí a todos. Pero es Fran hacer política de afición. Bueno, yo creo que no, pero bueno, le habría afectado, pero creo que no especialmente, ¿no? Pero sí que lo estamos viendo, vamos a ver. Yo ayer, cuando salió Ábalos en rueda de prensa, bueno, las declaraciones que hizo sobre las 4 y pico de la tarde, yo iba en el coche escuchando la radio, y en ese momento iba escuchando, no sé si COPE o Es Radio, ¿no? Y conectaron inmediatamente con las declaraciones de Ábalos, ¿no? Y además ya llevaban un rato hablando del tema de los ERE. Bueno, por curiosidad periodística dije, vamos a ver qué cuenta la SER. Me parece que es un testimonio suficientemente importante que el primer miembro de un gobierno del Partido Socialista que sale a dar la cara, yo creo que periodísticamente tiene interés. Bien, Cadena SER estaba hablando sobre los avances científicos en la lucha contra el cáncer. Puse Onda Cero, el programa de Julia Otero. Estaban narrando de modo literario un asesinato cometido en el siglo XIX. Qué interesante. Entonces, cada uno que saque sus conclusiones. Yo las mías están clarísimas. Es decir, lamentablemente no se desgasta, que es lo que tú comentabas muy bien. ¿Quién es el mayor corrupto de la historia de España y de la humanidad? Pues Bárcenas. Sí, o Urdangarín, ¿no? Y Bárcenas evidentemente es un corrupto y creo que nadie lo niega, pero bueno, es que es tan sencillo como ver que este caso son casi 10 veces el caso Bárcenas. Entonces, bueno, pues lamentablemente hay unos medios de comunicación que le están haciendo el caldo gordo a los políticos. Antes me decías tú que si perdía los 25 escaños en Andalucía, obviamente yo no me refería a que los perdiese en Andalucía, sino en toda España, porque entiendo y quiero entender que en toda España hay socialistas de bien que no quieren unos corruptos, ¿vale? Luego, antes, Javier, en cuanto a lo del Partido Popular y la ausencia de Pablo Casado, en estos días sí que es verdad que se le echan falta, y se le echan falta desde las elecciones. Y yo he hablado con gente en la calle que ha votado al Partido Popular y se encuentran como indefensos. Es decir, se echan falta que, y no soy partidario del discurso de algunos periodistas y determinados medios, y hablo por lo que escucho en la calle y lo que se comenta, se echan falta que no haya salido a intentar, entre comillas, paralizar la intención de un gobierno Frankenstein por parte de Pedro Sánchez, ¿no? Y luego, por supuesto, que también comparto que se echa en falta que no haya salido con un discurso durísimo contra el Partido Socialista. Antes decía nuestro compañero Javier Galvez el hecho de que el tema de Bárcenas, o cuando hablamos del mayor corrupto, la gente recurre a Bárcenas, y eso es muy fácil. Cuanto más repetitivo es el mensaje, más impronta queda. Con lo cual, como el 90% de los medios, exceptuando este en el que nos encontramos y pocos más, dependen y trabajan al dictado de Moncloa y de Ferraz,
pues lamentablemente nos vamos a ver siempre en este tipo de discurso y vamos a encontrarnos con portadas tan espurias y que tanto daño le hacen al mundo del periodismo como la del País. Bueno, como saben, se trata de la mayor condena por una cuestión del mayor caso de corrupción en la historia, pero todavía va a tener mayores derivadas. La gran pregunta ahora es, ¿y qué pasa con Susana Díaz? Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver Susana Díaz? Pues claro que tiene que ver. Resulta que a ella la llamaban la niña de Griñán, fue quien le sustituyó al frente de la Junta de Andalucía. Es la máxima responsable del PSOE andaluz y fue ella la que, siendo presidenta de la Junta de Andalucía, fue la que retiró la acusación particular por parte de la Junta, lo cual ha impedido que en la condena vaya implícito el que tengan que devolver el dinero robado. Ahora, la nueva Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla, está haciendo equilibrios para ver de qué manera puede articular el modo de tratar de recuperar ese dinero, porque en este país siempre hablamos de corrupción, de meter en la cárcel a los corruptos, pero de devolver el dinero aquí no habla nadie. De ese asunto vamos a hablar a continuación, tras una pequeña pausa. Primero les recordamos la pregunta que les formulamos esta noche. ¿Debería Pablo Iglesias romper su acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez tras conocerse esta condena por corrupción que afecta directamente a grandes mandatarios del Partido Socialista? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay, ¿te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la
¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Debería Pablo Iglesias romper su acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez después de la condena por corrupción en el Partido Socialista? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que esta sentencia del caso de los ERES, después de haber afectado tan de lleno a sus mentores, Chaves y Griñán, pone ahora en una muy difícil situación a Susana Díaz. Ella es la sucesora de los ahora condenados, por lo que hay quien cree que también debe asumir responsabilidades. Además, cuando ella era presidenta de la Junta de Andalucía, pidió el archivo de la causa y retiró la acusación del gobierno autonómico, por lo que ahora es tan difícil recuperar el dinero robado. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez se la tiene jurada y el presidente en funciones, que no asume sus propias responsabilidades, puede aprovechar para tratar de acabar con Susana Díaz y sustituirla por alguien de su confianza en Andalucía. Hoy mismo, en Televisión Española, Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, ha dejado el futuro de Díaz en manos, ha dicho, de la militancia del PSOE andaluz. El futuro de Susana Díaz, el futuro del Partido Socialista andaluz lo decidirán los militantes del Partido Socialista de Andalucía. Yo creo que es la militancia la que debe tomar en todo momento las riendas de las grandes decisiones sobre el futuro del partido y nosotros respetaremos lo que se decida en ese sentido. Como ustedes saben, el caso de los ERE es toda una maraña judicial con multitud de piezas separadas que se inició en el año 2009 con la investigación del caso Mercasevilla, que empezó a investigar la juez Mercedes Alaya. Lo que empezó siendo un caso de extorsión a dos empresarios sevillanos derivaría en la investigación de toda una serie de expedientes de regulación de empleo en las que se apreciaron irregularidades, especialmente que algunas personas recibieron dinero por un ERE de empresas en las que nunca habían trabajado. Las investigaciones de la juez Alaya detectaron toda una trama corrupta que emanaba de la Junta de Andalucía y que repartía millones de euros a toda una red clientelar. Y el asunto se complicó cuando las investigaciones llevaron al reparto de subvenciones para organizar cursos de formación para desempleados. La red, se vio entonces, era mucho mayor. En el sumario fueron imputados personajes curiosos, como Juan Lanzas, un sindicalista del que decían sus propios padres que tenía dinero pasar una vaca, o Juan Francisco Trujillo Blanco, el chofer de Javier Guerrero, que era director general de empleo de la Junta y que aseguró que su jefe le mandaba con ese dinero que obtenía de las subvenciones a sus empresas ficticias a comprar cocaína para organizar fiestas. Un sumario que acabaría imputando a los propios expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros altos cargos del gobierno como la exministra Magdalena Álvarez. Finalmente, la juez Mercedes Alaya fue sustituida por María Núñez Bolaños. Hay quien sospecha que hubo presiones políticas para retirarla. Estaba apuntando demasiado alto. La nueva instructora troceó la investigación en 140 piezas separadas. Todavía quedan varios juicios por delante. Ahora, 4 años más tarde de ese cambio de instructora, el primer juicio de los ERE ha condenado a importantes dirigentes del PSOE por el mayor caso de corrupción de la historia. En esa pieza han sido 670 millones de euros, pero faltan más de 100 juicios, como les decimos, y además el caso de los cursos de formación, con lo que la trama de corrupción del PSOE en la Junta de Andalucía puede alcanzar los 3.200 millones de euros, el escándalo de mayor cuantía jamás visto en España. Por encima del caso Malaya, esa trama urbanística del Gir en Marbella, recordarán que alcanzó los 2.400 millones de euros. Le seguía de cerca el separatismo catalán, las mordidas del 3% de Convergència y Unió y los negocios de la familia Pujol pueden alcanzar la cifra de los 3.000 millones de euros. El Partido Popular
tiene 3 casos de importancia: Bárcenas, Gürtel y Púnica. Las cantidades defraudadas serían de 50 millones de euros en el primer caso, 120 millones en el segundo y 250 millones en el tercero. En total, 420 millones de euros. Pero los ERE y los cursos de formación en la Junta de Andalucía pueden superar a todos los anteriores, como ven, y en mucho. Ahora, como les contamos, la Junta de Andalucía, con su nuevo gobierno de PP y Ciudadanos, tratará de reclamar a los condenados la devolución de los 680 millones malversados. La sentencia no les condena a devolver el dinero porque cuando Susana Díaz era presidenta retiró la acusación de la Junta. Pero ahora el nuevo gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno, tratará de poner en marcha el mecanismo para reclamar esas cantidades. Y nos encontramos con lo de siempre: condenas por corrupción, gente en la cárcel, pero aquí de devolver el dinero, nada. Nada de nada. Bueno, no, eso de devolver el dinero, nada. Aquí, como no devuelvas un casco de cristal de una botella, te crujen, pero si no devuelves millones de cursos de formación, no pasa nada. Se ha recuperado lo que encontraron en Casa de Lanzas, el que tenía dinero de pasar una vaca, que encontraron bolsas llenas de billetes de 500 euros, escondidas en un altillo, detrás del bidé, y cosas por el estilo, ¿no? Eso de las bolsas, se ve que a todos los corruptos, pues también a los Puyol, ¿no?, que les gustaba eso de llevar en bolsas de basura o bolsas de deporte y de basura y no sé qué, a Andorra los billones, pues porque es que ya se habían quedado sin maletas, ¿no? Lo bueno del refranero español, o lo bueno es que es muy gráfico, ¿no? O sea, tengo tanto dinero como para asar una vaca. Eso lo dijeron los propios padres de Lanza cuando llegó la policía, sí, era que lo que comentaban a los vecinos, ¿no? Sí, tiene dinero para pasar una vaca, oye. O sea, es tremendamente gráfico. O sea, me parece... bueno, que ilustra muy bien lo que ha sido el latrocinio, el robo mayor que ha habido, como tú explicabas muy bien, en España, ¿no? A ver, toda esta situación, porque hemos partido de Susana Díaz, le va bien a Sánchez. Se la quería quitar del medio, no sabía cómo, claro, ahora lo tiene, vamos. Le va bien a Sánchez porque... Claro, Underhill ha dicho, va a ser la militancia quien decida, es decir, que Ferraz ya ha decidido, básicamente, porque todavía hay militantes que se creen todo eso de las asambleas y de las reuniones y de las bases y de las votaciones, ¿no? Es decir, Ferraz ya ha decidido, hace tiempo que había que quitarse a Susana Díaz, suprimir el sultanato o el susanato de Andalucía, pues porque no le había salido rentable. El primer golpe que recibió Susana Díaz fue el perder la Junta de Andalucía después de casi 40 años y ahora, sin duda, pues ya la va a dejar prácticamente fuera de la vida política, con lo cual a Pedro Sánchez le va muy bien. Por cierto que en Andalucía yo creo que el Partido Popular tiene un problema similar, porque Juanma Díaz ciertamente no es el hombre de Pablo Casado. Juanma Moreno, perdón, no es el hombre ciertamente de Pablo Casado. Con lo cual en Andalucía hay un problema, ¿no? Luego, pues el tema de la cocaína, de ir a mandar o sea, es una cosa todo tan absolutamente grotesca, tan vulgar, tan... Es de película de Torrente. Llamar al chofer, anda, vete a comprar cocaína que vamos a montar un fiestón. Claro, o sea, es que es una cosa absolutamente lamentable, ¿no? Y luego, finalmente, lo que tú estabas explicando, lo de que quedan más de 100 juicios, yo creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver el final de esto. Es más, todos los acusados, y nosotros nos vamos a morir antes, porque... Si este juicio han sido 4 años, los otros 100 juicios, es que matemáticamente no va a haber tiempo suficiente para juzgar a todas estas personas. Años de instrucción, meses de juicio, va a ser imposible. Un montón de testigos, miles y miles de folios en el sumario. A mí 1.700 folios de sentencia. O sea, quiero decir, todos hemos visto el paquete de 500 folios, ¿no? Estos que venden en... O sea, estamos hablando de 3 paquetes y medio. Varios, sí. A ver quién se lee eso, más no sé cuántos miles de folios de instrucción, y eso de un caso. Quedan 100 juicios por delante. Yo tengo clarísimo que no vamos a ver el final. Bueno, a mí me gustaría decir, en primer lugar, que es lo que tú has comentado antes, Javier, que si no se condena a devolución del dinero es porque el Partido Socialista, Susana Díaz, se retira. Ahora Juanma Moreno, del Partido Popular, está estudiando jurídicamente cómo posicionarse en la Junta de Andalucía para que puedan devolver el dinero que se han llevado. No obstante,
hay 150 causas judiciales de todos los que se beneficiaron de ese dinero malversado que era para los parados, se están investigando casi 150 causas. Y ya veremos qué pasa con la resolución, que yo espero, Alex, verlo. Por eso hablaba de esa pasarela de realidades y de verdades, porque durante muchos años el Partido Socialista nos ha machacado a todos con mentiras y negación de una realidad que había en Andalucía, y era una corrupción que estaba institucionalizada. Y él ha sido cómplice, es cómplice y va a seguir siendo cómplice. Y luego, en relación a Javier, cuando dijo al principio en la encuesta sobre corruptos, yo no me voy a ir a ninguna encuesta en las redes sociales. La Comisión Europea dijo no hace mucho que la comunidad autónoma más corrupta de España fue Andalucía, en la época de los casi 40 años del gobierno socialista. Que sí, llevas razón, que a lo mejor a veces hay problemas de comunicación, pero hay datos objetivos y aquí están empezando a ver los primeros resultados. Es la primera sentencia de muchas que nos quedan por ver a los españoles, con nuestro dinero, por supuesto. Sí, de hecho, pero la realidad es lo que se percibe como realidad, no la realidad real, ¿no? Fíjate que en la psicología de masas se tiene ya súper estudiado que cuando ocurre algo gordo, muy gordo, la sociedad siempre necesita una cabeza, algún culpable que pague por ello. Incluso cuando hay una gran inundación y esto, fíjate que siempre hay ¿por qué aquí no se atendió antes? Porque la sociedad necesita eso como de bálsamo, ¿no? Cuando ocurre algo gordo. ¿Qué mejor que la cabeza de Susana Díaz, por supuesto de manera metafórica, porque Sánchez se la tenía jurada, porque de esa manera el Partido Socialista puede decir, ya hemos pagado un precio muy alto por la corrupción, que ha sido nuestra presidenta de la comunidad autónoma más grande o lo que sea. Entonces ya tienen no solamente que se quitan de en medio Susana Díaz, sino que tienen una muy buena excusa de decir, ya hemos actuado contra la corrupción en nuestro partido y hemos echado a nuestra ex compañera, la señora que me dice que ya le quitan el nombre, ¿no?, cuando se van. Entonces, en ese sentido, el fusible es Susana Díaz, y yo creo que su futuro, hombre, no creo que se vaya a morir de hambre ni mucho menos, creo que ya tiene su vida muy resuelta. Pero es evidente que tiene una responsabilidad directa desde el momento en que retira esa acusación. Cuidado, y en esos 140 casos que quedan no sale su nombre por ahí. El tema es ahí, ¿no? Porque ahora en este primero se cargan a Susana Díaz, pero ¿y en el segundo qué cabeza nos vamos a cobrar? Pero fijaos, es tan espurio lo que están diciendo, es tan espurio el hecho de que no han sacado beneficio los socialistas. Vamos a ver, quienes iban al Don Ángelo a estar con señoras que te hablan de tú sin conocerte nada eran los socialistas. Quienes se los gastaban en coca eran los socialistas. Y solamente con las pequeñas cifras que hemos ido conociendo, hay más del 50% de la condena que tuvo el Partido Popular por la Gürtel hace un año y medio, condena que la Audiencia Nacional ha desestimado por estar manipulada por el magistrado de Prada. Eso también hay que decirlo, pero fijaos. Yo recuerdo de mis andanzas empresariales por Andalucía, y el tema funcionaba de la siguiente manera. Buscaban a una empresa pequeñita, la dotaban de una subvención, colocaban a un jefe de servicio en el accionariado y daban un porcentaje accionarial a uno de los altos cargos que habían puesto el dedo en la llaga para que obtuvieran la subvención. Y el jefe de servicio entraba en el consejo de administración de la empresa y mandaba tanto o más que aquellos que habían puesto parte desde la iniciativa privada. Yo sufrí alguna de estas en el sector energético. O sea, era curiosísimo. Y cuando preguntabas, te decías, ¿y aquí quién está detrás? Pues el que fue vicepresidente de estos dos mangantes, señor Zarrías. El señor Zarrías, otro condenado, por cierto. Bueno, como ya saben, les estamos preguntando esta noche, ¿debería Pablo Iglesias romper su acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez después de conocerse esta condena que afecta tan directamente a la línea de flotación del Partido Socialista? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Porque mientras esto ocurre, mientras tanto, decimos, Bruselas está llamando la atención al Gobierno de España porque no está haciendo los deberes en materia económica. Pausa y les contamos. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado.
¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.